con la clase de formas estándar de expresiones booleanas. En esta ocasión voy a explicar cómo obtener las ecuaciones en sus estructuras típicas denominadas formas canónicas. Ahora, dichas formas son, la primera que mencionamos es la ecuación Minter, que es una suma de productos, y tenemos un ejemplo acá. Ahí podemos ver que son productos que van unidos por sumas. Luego vamos con la ecuación Maxter, que es un producto de sumas y que inicialmente podemos ver cómo es su configuración en la parte inferior. Muy bien, continuando vamos a ver un par de métodos para obtener la ecuación en su forma canónica. Lo primero es obtener la ecuación Minter, ¿verdad? Que es la suma de productos, por medio de el siguiente concepto. Si la variable tiene un valor 0, entonces dicha variable se va a negar. Si la variable tiene un valor igual a 1, dicha variable se mantiene sin negar. Para obtener la ecuación Maxter, en ese caso, si la variable es 0, no se niega, y si es 1, pues se va a tener que negar. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a repasar para la tabla de verdad cuáles son las variables. Ahí las podemos ver. CBA, la numeración que lleva el código binario, que es el 0, el 1, 2 y así sucesivamente. Ahora veamos la salida. La salida de la tabla de verdad se muestra en la columna X, y para obtener los mintérminos de esta tabla de verdad lo vamos a obtener a partir de los valores que son 1 en la columna de salida, y en el caso de los max términos los vamos a obtener de las salidas que son igual a 0. Muy bien, ahora vamos a obtener los min términos aplicando el convenio que mencionamos. El primer caso es ese que se indica ahí, que tenemos c igual 0 y dicha variable se niega, ¿verdad? Como podemos ver a la derecha, donde nos señala la flecha. Cuando la variable es 0, pues la variable se niega. Lo mismo sucede para el caso de b, que es igual a 0, y lo indicamos allá en donde obtenemos la b negada. Y cuando a es igual a 1, pues a no se niega por esa razón, porque es igual a 1. Veamos el siguiente caso. También, si podemos apreciar, c vale 0 y por lo tanto la flecha nos indica que c hay que negarlo. Para el caso de b igual a 1, no se niega, perdón, sí, no se niega porque es igual a 1. Y cuando a es igual a 0, pues dicha variable se niega. Y lo mismo sucede para los siguientes casos, que los podemos ver ahí y de los cuales vamos obteniendo los min términos. Ahora, cuando ya tenemos todos los min términos, ahora vamos a obtener la ecuación Minter. Tomando en cuenta todos los min términos que estamos enmarcando, a partir de ahí vamos a obtener la respuesta como f de CBA igual a la sumatoria de los min términos obtenidos. Es importante señalar que CBA nos indica el número de variables y el orden que tienen estas variables. Ahora, algo más que denotar, cada uno de los términos contiene todas las variables de la función, y por eso se le llama canónica. Vamos a ver ahora cómo obtenemos los max términos a partir de la misma tabla de verdad. Tenemos el primer caso donde todas las variables son igual a 0, y si vemos, ninguna de las variables c se niega por esa razón, porque el convenio dice que cuando la variable es igual a 0, dicha variable no se niega en el caso de los max términos. Siguiente caso, tenemos
note, aquí cuando C es igual a 1, entonces dicha variable sí se niega. En el caso de B y A, que son igual a 0, no se niegan y así se colocan en el max término. Ok, tenemos dos casos más en la tabla de verdad que se muestra cómo quedan los max términos que se obtienen de ellos. Ahora, los max términos, estos nos van a formar parte de una ecuación maxterm, esos que estamos enmarcando, y vamos a obtener la ecuación f de CBA y multiplicamos los max términos que hemos encontrado. Y esa es nuestra ecuación maxter. Vamos a ver cómo obtener ahora la representación numérica de las ecuaciones canónicas. Primero presentamos cómo quedan las ecuaciones numéricas, que en el caso de la maxter se identifican por el símbolo pi, dado que pi es la letra P en griego y como la maxter es un producto de sumas, por eso se identifica de esa manera. Ahora la minter la vamos a identificar por el símbolo de sumatoria, porque es una suma de productos. Ahora, vamos a explicar algo que nos va a servir un poco más adelante, lo que es lógica positiva y negativa. La lógica positiva es la que conocemos, donde asignamos el valor de 1 al voltaje mayor de H. Ahí tenemos unos rangos de voltaje para el caso de la tecnología TTL, donde de 2 a 5 voltios tenemos asignado un alto o un 1 lógico, y el 0 lógico que es o bajo, que es de 0 a 0.8. Para el caso de la lógica negativa, se asigna el valor de 1 al voltaje menor. Podemos apreciar acá ahora que el valor de voltaje mayor es un 0 lógico o bajo y el menor, que es de 0 a 0.8, es un 1 lógico o alto. Entonces se invierte, es decir, el 0 ahora es 1 y el 1 ahora es 0. Veamos, vamos a ver cómo queda el caso de las tablas de verdad con la lógica negativa. A la izquierda tenemos la tabla de verdad en su lógica positiva. Tenemos las combinaciones respectivas de 0, 1, 2 y 3. Y el decimal correspondiente. Ahora, para el caso de que es 0, 0 en lógica positiva, al pasarlo a lógica negativa, ambos valores se invierten y los colocamos a la derecha. Ahí nos han aparecido. Y ahora vamos a invertir los siguientes dos y eso lo vamos a colocar siempre en nuestra tabla de lógica negativa. Vamos a invertir ambos valores y ahí nos han aparecido. Los demás pues los invertimos así como hemos explicado. Y ahora vamos a ver. Vamos a numerar conforme al valor de las combinaciones binarias que nos aparecen en la tabla de lógica negativa. Para el caso de 0, 0, si notamos en la tabla de la izquierda, 0, 0 es 0 en decimal. Y ese es el valor que colocamos. Para 0, 1 es 1. Y ese es el valor que colocamos en la columna de decimal. Y si notamos, vamos viendo que el decimal, los valores decimales se invierten. Va de abajo hacia arriba, 0, 1, 2 y 3. Entonces, la lógica positiva va normalmente numerada conforme a las combinaciones binarias y la lógica negativa, su numeración se invierte en la tabla de verdad correspondiente. Muy bien, ahora regresando a cómo obtener la ecuación numérica minter, veamos que tenemos la tabla de verdad respectiva, los unos, hacemos la numeración en lógica positiva y esos números son los que vamos a colocar como parte de la ecuación numérica minter. Y ahí tenemos f de CBA igual a sumatoria por ser una ecuación minter y colocamos los números de la lógica positiva que corresponden a los unos de la salida de la tabla de verdad.
Veamos ahora cómo obtener la numérica master. Numeramos ahora la tabla con lógica negativa. Como explicamos, la numeración va de abajo hacia arriba. Y vemos cuáles son los números que corresponden a la salida 0 de la tabla de verdad. Y esos son los números que vamos a colocar en la ecuación numérica master. Y nos queda f de CBA igual a pi, que habíamos dicho que era lo que identificaba la ecuación numérica master, y los números correspondientes que están en amarillo a la derecha, que son 0, 2, 3 y 7. Gracias por su atención.